Juan 14, por favor. Y vamos a leer a partir del versículo 15, Juan 14. Versículos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor, Juan 14, 15 al 17, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, meditar en ella, Señor, escudriñar las Escrituras, Padre, que dan testimonio de ti, para que de esta manera, Señor, podamos avanzar en nuestro conocimiento, Señor, acerca de tu persona, acerca de tus propósitos y acerca del plan que tienes para la humanidad, Señor. No solamente queremos que sea mero conocimiento intelectual, sino que provea, Señor, vida espiritual, tu palabra, a nuestro ser, que a través de ella podamos alcanzar la sabiduría, Señor, el entendimiento correcto de las cosas, Padre, como tú las has dispuesto, y que en esta mañana, Señor, podamos asimilar el mensaje de tu palabra que tienes para nuestras vidas, Señor, que sea algo que trascienda, que marque nuestro ser, que produzca, como hemos pedido, Señor, y lo haremos cada domingo, que produzca el fruto que tú esperas, porque tu palabra no regresa a ti vacía, sino que produce y hace aquello por lo cual tú la has enviado, Señor. Que puedas encontrar en cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, esa tierra fértil donde sembrar la semilla de tu palabra, Señor, para que cambie nuestra vida, nos transforme, Señor, nos llene de vida espiritual, Padre, y especialmente, Señor, la pongamos en práctica cuando venga la necesidad, Señor, de comportarnos como hijos tuyos. Te damos gracias, Padre, por todo esto que has preparado, predispuesto, Señor, para nosotros el día de hoy, y nos estamos propicios, Señor, estamos abiertos a tu enseñanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, hermanos, como lo he estado expresando en este tiempo que tenemos en esta iglesia, ya 2 meses, gloria a Dios, y hemos estado viendo la doctrina básica, ya hemos estado viendo temas que yo les decía, aunque son de todos conocidos y tal vez de dominio de muchos de ustedes, el Señor, yo creo que está trayendo entendimiento nuevo, ha traído corrección, ha traído precisión con respecto a lo que la Biblia dice de cada uno de nuestros temas, y yo confío que el día de hoy será igualmente una palabra que a usted y a mí nos ministre, nos llene y nos dé un entendimiento más preciso de lo que la palabra del Señor ha dicho al respecto. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la persona del Espíritu Santo. La semana pasada vimos al Hijo, la antepasada al Padre, y así. Hoy vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo. Y ahorita lo acabamos de leer en Juan 14, donde les dice el Señor Jesús que conviene que Él se vaya, porque si Él no se va, entonces el Espíritu no vendría. Ese está en otro versículo, pero aquí les dice que Él se va a ir y no los va a dejar solos, sino que les va a enviar no solamente les dice un consolador, sino que dice otro consolador. En el versículo 16 de Juan 14 dice
yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Significa que ya había un consolador en ese momento, que era el Señor Jesucristo, que Él vino a traer paz, Él vino a traer libertad, era el consolador de la humanidad necesitada, y dice que no los va a dejar solos, sino que les va a enviar otro consolador, y en el versículo 17 aclara quién es ese otro consolador, que es el Espíritu de verdad. Entendemos que es el Espíritu Santo, y dice al final de este versículo 17 algo bien importante, dice: ustedes le conocen, lo estoy contemporaneizando aquí el lenguaje, ustedes le conocen porque habita con ustedes y estará en ustedes. Fíjese ahí esas preposiciones, con ustedes y en ustedes. Marca dos diferencias bien importantes que quiero que entendamos en esta mañana, porque si ustedes ya le conocen, está hablando con sus discípulos, dice: ustedes ya conocen al Espíritu porque está con ustedes, o habita con ustedes, o mora, como dice la versión Reina Valera, mora con ustedes. Eso es tiempo presente, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo está con ustedes. Básicamente lo que le está diciendo aquí Jesús. El Espíritu Santo está con ustedes. Y hablando al futuro, dice, y estará en ustedes. Una sutil diferencia, es decir, ahora está con ustedes, pero en el futuro estará en ustedes. En esa pequeña frase hay una gran enseñanza acerca de la función del Espíritu Santo y la situación que el pueblo de Dios estaba viviendo en ese momento, es decir, los discípulos, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero iba a estar después en ellos. Con esta preposición se puede entender que está con ustedes, les está acompañando, les está rodeando, está al lado de ustedes, pero en el futuro estará en ustedes. Esto significa que estará dentro de ustedes, no solamente a un lado acompañándolos, sino que estará adentro de ustedes. Porque en ese momento los discípulos aún no tenían el Espíritu Santo en su interior, como usted y yo lo tenemos. Más adelante el Señor Jesucristo, usted lo sabe, les promete, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo. En Hechos les dice: más recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces dice ahí en el Hechos 2, en el Pentecostés, cuando ellos fueron, dice, bautizados, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, esa aplicación o esa acción que realizó el Espíritu Santo era específica para los discípulos, porque ellos aún no tenían el Espíritu Santo en su interior, solo estaba con ellos, mas no estaba en ellos. Pero hoy en día la situación es un tanto diferente, y eso es lo que quiero explicar a lo largo de esta enseñanza: qué significa estar con el Espíritu o en el Espíritu, si el Espíritu está con nosotros o está en nosotros. Pero bueno, vamos antes de eso a establecer algunos principios que quiero que tengamos claros acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Si está tomando notas por ahí, apunte ese principio. El Espíritu Santo es Dios. Ya lo hemos explicado los domingos anteriores, que Dios es en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya explicamos en la medida de lo que se puede explicar en una hora. Ya les había dicho que son temas muy extensos, que nos tomaría toda la vida estudiarlos y aprenderlos, pero bueno, tratamos de sumarizar aquí en una hora más o menos la esencia. Entonces ya hablamos del Padre, ya hablamos del Hijo, ahora estamos hablando del Espíritu Santo, y un principio importante que usted y yo tenemos que tener presente es que el Espíritu Santo es Dios. Le voy a dar 3 versículos para apoyar esto, hay muchos más, por supuesto, pero voy a darle 3 versículos para apoyar este principio que establece que el Espíritu Santo es Dios. No es la fuerza activa, no es la energía, es una persona y es Dios. Génesis 1:2, por favor. Creo que hasta ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, un versículo antes dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, y entonces dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y a partir del versículo 3 en Génesis 1 ya viene el orden como Dios fue creando las cosas. Pero lo que le quiero ilustrar aquí es que el Espíritu Santo se movía antes de toda la creación, dice, sobre la faz de las aguas ya se movía el Espíritu Santo, por lo cual entendemos que el Espíritu Santo ya existía desde antes de la creación, porque es Dios. Otro versículo para apoyar este principio, vaya conmigo hasta el otro extremo, a Hebreos 9, por favor, y vamos a leer aquí otro versículo donde vemos la característica del Espíritu Santo como Dios. Una de ellas, por supuesto, Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Me voy a saltar un poquito, leer rápido las primeras palabras. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está hablando acerca del poder de la sangre de Cristo. Habla de Dios también para hacer las obras, pero allí en esa primera, en la segunda frase dice el Espíritu eterno, y está con mayúscula. Usted sabe que aunque usamos la misma palabra, en la Biblia podemos distinguir cuando Espíritu está en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, se refiere a Dios, y cuando el Espíritu aparece en minúscula, se refiere al espíritu humano, al espíritu del hombre, de la mujer. Aquí, como está en mayúscula, la palabra griega original está en mayúscula, entonces entendemos que se refiere al Espíritu Santo, y dice que es ¿qué? Eterno. El único que es eterno es Dios. Y por lo tanto, si aquí dice del Espíritu eterno, se refiere al Espíritu Santo, y por lo tanto, si es eterno, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Un último pasaje para establecer este principio, reforzarlo. Regrese conmigo al libro de los Hechos, un poquito atrás de donde estábamos, no mucho, a Hechos 5. Todo esto, lo que le he estado enseñando estas semanas y las próximas, si Dios así lo permite, son los fundamentos doctrinales de esta iglesia. Por eso es bien importante que usted y yo los entendamos, para que sepamos en qué creemos, y de esta forma podamos dar una enseñanza correcta en cualquiera de las áreas que el Señor nos conceda estar asignados como maestros, como en la escuelita dominical, con matrimonios, con jóvenes, en la alabanza, y por supuesto hablando con la gente no cristiana, que podamos hablar la sana doctrina. Entonces, Hechos 5, por favor, versículo 3 y 4. Este es el caso, usted sabe, de Ananías y Zafira, que dice la palabra del Señor que la gente vendía sus cosas. Ya les explicaba cómo era esto, que había ahí una gran congregación de gente extranjera, no tenían dónde dormir, dónde habitar, dónde comer. Entonces los discípulos, los cristianos, dice que vendían todas las cosas, lo llevaban a los apóstoles para que dispusieran de esas ventas, digámoslo así como lo estamos haciendo por ejemplo aquí, y que la gente que no tenía una casa, que no tenía un lugar, pudiera proveerse de sustento, de alimento. Entonces Ananías y Zafira dice que vendieron una propiedad, pero ellos no le entregaron todo a los apóstoles, ¿no? Le entregaron solamente una parte. En el versículo 2, si quiere verlo por ahí, dice: y sustrajo del precio, sabiéndolo, Ananías, el varón, dice, y sustrajo del precio, o sea, de la venta que lograron de esa heredad, de esa propiedad, tomó una parte, dice, sabiéndolo también su mujer,
y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Así como le decía, la gente ofrendaba, vendía sus cosas y la ponía a los pies de los apóstoles para que ellos dispusieran de esos ingresos y pudieran proveer al pueblo. Y en el versículo 3 dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Es decir, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte y trajiste lo demás? Bien, como dice en el versículo 4, reteniéndola o conservándola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Es decir, él mintió diciendo, pues aquí está la venta, pero en realidad ya se había puesto algo en el bolsillo, ya se había guardado algo. Él bien pudo decir, a ver, yo lo vendí y esto es lo que traigo, pero dijo, aquí está lo de la venta. Entonces le mintió, como dice, al Espíritu Santo. Pero aquí en el versículo 4 al final dice, no has mentido a los hombres, sino ¿quién? A Dios. Entonces en el versículo 3 dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y en el versículo 4 dice, le mentiste a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Hay muchos más versículos, quiero dejarlo aquí en estos 3, para que podamos establecer este principio que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, aquí en el Centro Cristiano Bíblico creemos que el Espíritu Santo es Dios, con sus mismos atributos exclusivos que ya estudiamos hace unas semanas, ¿verdad? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Omnipresente, omnipotente, omnisciente, ¿sí? Eterno, y también sus atributos morales. ¿Cuáles son los atributos morales de Dios? Es justo, es amor, es misericordioso, es compasivo. Y decíamos en esa ocasión que los atributos exclusivos de Dios son solamente de Dios, y los atributos morales de Dios son transmitidos a nosotros por ser sus hijos, y esos atributos morales usted y yo también los tenemos que manifestar en la tierra. Tristemente, el Espíritu Santo es la persona de la deidad que menos es reconocida y estudiada por los cristianos. Es la persona que menos se le trata como lo que realmente es, como Dios. Hay muchos escritos, muchas predicaciones, muchos cantos que hablan de Jesús, ¿verdad? Yo creo que es la persona que más presente tenemos los cristianos en nuestra vida. Y luego podemos decir que el Padre también está presente en muchos mensajes, muchos escritos, libros, cantos, estudios, enseñanzas, etc. Y al que casi no se le toma en consideración es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo podemos decir que es la persona que nosotros los cristianos más relegamos en cuanto al estudio, en cuanto al conocimiento, en cuanto a el escudriñar la palabra de lo que diga al respecto del Espíritu Santo. Y eso es triste, es penoso, porque nos enfocamos más en Jesús, en el Hijo, en el Padre, y el Espíritu Santo casi no lo consideramos. Y como vamos a ver el día de hoy, es importantísimo en nuestras vidas, es vital para nuestras vidas. Ahora bien, como parte de estos principios también quiero establecer que el Espíritu Santo es una persona. Es decir, que una persona no necesariamente es un ser físico, tangible, de carne y hueso, como usted y yo. Algunos más carne, algunos más hueso, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo no requiere de un cuerpo físico para ser considerado como una persona, es decir, no necesita tener carne, sangre, huesos, órganos, etc. No, las características de una persona no están por los elementos físicos, sino que hay 3 características básicas que definen una persona. De esto le voy a estar compartiendo más en la semana. Ahorita es como un resumen este domingo. Usted sabe, en la semana sigo compartiendo a través de WhatsApp
más información o devocionales o meditaciones alrededor del mensaje que se comparte el domingo. Entonces, en la semana les estaré compartiendo más detalles. Ahorita por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero le voy a mencionar las 3 características básicas que definen a una persona. Primera de ellas, intelecto. Es decir, una persona se caracteriza por tener intelecto. Esto es razonamiento, esto es inteligencia, ¿sí? Capacidad para razonar. Eso se podría decir como que es el intelecto. Entonces, una persona tiene intelecto, capacidad de razonar, inteligencia, podemos decirlo así. Segunda característica de una persona es que tiene voluntad. Voluntad, usted lo entiende, es la capacidad para tomar decisiones, la capacidad para decidir, elegir y realizar actos conforme a su deseo, a su voluntad. Entonces, segunda característica, voluntad. Tercera característica, estoy hablando de las características básicas para definir a una persona, es las emociones. Emociones. Las emociones, usted lo sabe, pues también es la capacidad de poder sentir, de poder manifestar el deseo del corazón, y las emociones pueden ser la tristeza, la alegría, como ya lo mencionamos hace un momento, la compasión, la benignidad, la benevolencia, ¿sí? El amor es parte de las emociones. Entonces, en la Biblia tenemos muchos pasajes que nos dan el soporte y el sustento para establecer que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones. Ya lo estaré explicando en la semana. Por lo tanto, al tener estas 3 características básicas que definen a una persona, podemos decir que el Espíritu Santo es una persona. Así como el Hijo es una persona, así como el Padre es una persona, y también tiene estas características, el Espíritu Santo también es una persona, aunque no posea un cuerpo físico, aunque no le podamos ver, Él es una persona y es Dios. Bien, establecidos estos 2 principios, esta fue la introducción. Ahora sí vamos a ver cuál es la función del Espíritu Santo en la tierra. Vamos a verlo antes del nuevo nacimiento, durante el nuevo nacimiento, me refiero al nuevo nacimiento espiritual, y posterior a... Perdón. Primero, vaya conmigo a Juan 16, por favor. Vamos a ver la función del Espíritu Santo o el ministerio del Espíritu Santo previo al nuevo nacimiento, es decir, previo a que una persona se convierte a Cristo. Juan 16, vamos a leer, ahí está atrás de donde nos encontramos hace unos minutos en Hechos, Juan 16, y vamos a leer aquí la función del Espíritu Santo previo a la conversión. Juan 16, vamos a leer del versículo 7 al 11. De hecho, el título de estos versículos, ahí en sus Biblias que tienen títulos, dice la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer a partir del 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, ¿se acuerda que hace rato leíamos en Juan 14, otro Consolador? No vendría a vosotros, se refiere al Espíritu Santo, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién va a enviar al Consolador? ¿O quién envió al Consolador en este caso? Jesús envió al Espíritu Santo, así como el Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo. Versículo 8, y cuando Él venga, aquí está la esencia de la obra del Espíritu Santo previo a la conversión. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado,
de justicia, y de juicio. Y luego en los siguientes versículos del 9 al 11 explica por qué de pecado, por qué de justicia y por qué de juicio. Voy a tratar de explicarlo. Pero fíjese que algo importante, dice que es el Consolador o el Espíritu Santo. En el versículo 7 dice, en el versículo 8 dice, convencerá ¿a quién? Al mundo. Versículo 8 de Juan 16, convencerá al mundo. Entonces el Espíritu Santo trae convencimiento al mundo, y usted sabe aquí que cuando la palabra de Dios dice mundo, se refiere a los no cristianos, a los no creyentes, a los no convertidos. A ellos el Espíritu Santo les va a traer convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver cada uno de estos. Lo que sí quiero también aquí poner en claro es que el Espíritu Santo si una persona, mejor dicho, no es convencida por el Espíritu Santo, no tendrá un pleno entendimiento de lo que es el pecado, la justicia y el juicio, porque el que convence es el Espíritu Santo. Nadie por sus propias fuerzas, por su propia inteligencia, por su propia capacidad, si no es por medio del Espíritu Santo, no podrá alcanzar este pleno convencimiento. Nadie. Sí, puede tener cierta conciencia, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor en Romanos que Dios puso las leyes en la conciencia del hombre para que él se dé cuenta. Aunque no conozca a Cristo, tiene cierta conciencia, cierto conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y sí puede tal vez llegar a tener una idea cuando hace algo indebido, que eso no es correcto, y tener, digamos, cierta conciencia. Pero un pleno convencimiento, una plena convicción de pecado, de justicia y de juicio, no la puede alcanzar el hombre por su propia inteligencia, por su propio razonamiento, sino solamente puede venir por la obra del Espíritu Santo. Ahora, lo que hace el Espíritu Santo dice, convence al mundo ¿de qué? De pecado. Y ahí Jesús en el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿quién va a convencer al mundo de pecado por no creer en Jesús? El Espíritu Santo. Y hermanos, apúntelo, subráyelo, enmárquelo ahí. Este es el pecado, o podemos decir tal vez inclusive el único pecado que condena. Ahora lo explico. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El único pecado que va a condenar al mundo es el no creer en Jesucristo. Todos los demás pecados, llámale como le llamen, sea como sea, por muy nefasto que sea, puede ser perdonado. El único pecado que no puede ser perdonado y que por lo tanto va a condenar al que lo comete y lo va a enviar al infierno por la eternidad es no creer en Jesucristo. El no creer en Jesucristo es el pecado que condena. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en la persona, convencerlo de que su pecado lo va a llevar a la muerte eterna.
De otra forma, la persona no se va a dar cuenta, no va a estar plenamente convencido ni consciente del significado de su pecado. Y a lo mejor, como digo, sí tiene cierta conciencia, tiene cierto remordimiento, sí hasta se arrepiente o hasta lo deja de hacer, pero no está convencido plenamente de las consecuencias del pecado de no creer en Jesucristo. Eso solamente lo puede convencer el Espíritu Santo. Segundo, de justicia. De justicia se refiere a que Jesucristo vino a justificar al que cree en Él. Es decir, que la justicia de Dios quedó satisfecha con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar, Él murió por nosotros, y entonces el Espíritu Santo convence al mundo del pecado y de que a través de Jesucristo puede ser justificado. Nuevamente, esto no viene por la inteligencia ni la razón humana, sino por el convencimiento del Espíritu Santo, de la justicia de Dios, que a través de Jesucristo una persona puede ser justificada. Así es que, hermano, cuando usted esté evangelizando a alguien, le esté hablando del pecado, de la justicia, del juicio, ore al Espíritu Santo para que sea Él el que esté convenciendo a la persona, porque nuestra elocuencia, nuestras palabras no lo van a convencer. ¿Cómo lo puede convencer el Espíritu Santo? Por eso el Señor dice, aquel que no cree, dice, no lo rechaza a ustedes, sino me rechaza a mí. El que no lo recibe me está rechazando a mí, dice Jesucristo. Usted y yo tenemos que hablar, porque esa palabra que estamos hablando es la que puede usar el Espíritu Santo para convencer a la persona. Si nos quedamos mudos, pues como dice la palabra también, dice, ¿y cómo conocerán si nadie les predica? ¿Sí? ¿Y cómo sabrán si nadie les predica? Usted y yo tenemos que predicar, tenemos que hablar. Yo ahora mismo que estoy hablando la palabra del Señor, yo oro al Espíritu Santo para que usted sea convencido por el Espíritu Santo y que tome estas palabras que están saliendo de mi boca para que usted reciba el convencimiento de que esto es verdad. Pero yo no lo voy a convencer con mis palabras, ni haciendo un show, ni con mi elocuencia, ni contando chistes, sino que el que lo va a convencer es el Espíritu Santo, y lo va a convencer, por supuesto, con la palabra, no con mis anécdotas, ni mis historias, ni nada de eso. Bueno, entonces, de justicia. Tercero dice de juicio. De juicio significa ese convencimiento que el mundo recibe por el Espíritu Santo del juicio, significa que todos los pecadores merecen el tormento eterno, separados de Dios en el infierno. Aquel, como en el versículo 9 dice, no cree en Jesucristo, entonces merece el tormento eterno, separado de Dios en el infierno, el sufrimiento, el tormento, el quebranto eternos, si no se arrepienten. De eso los convence el Espíritu Santo. Él les va a decir, eres un pecador, estás con un pie en el infierno, vas a sufrir la condenación eterna, a menos que te arrepientas, porque Jesucristo murió por ti, y a través de su muerte sustitutiva en la cruz del Calvario, tú puedes ser justificado y puedes alcanzar el perdón de Dios. Eso usted lo dice, usted lo expresa, o ellos lo leen, lo escuchan, y el Espíritu Santo es el único que les puede convencer al mundo de esas verdades. Por eso la gente, sí, como le digo, tiene cierta conciencia, me refiero a la gente que no conoce a Cristo, tiene cierto nivel de conciencia, tiene cierto remordimiento, podríamos decirle, cuando comete un acto indebido, pero también recordemos que
la conciencia se puede cauterizar. Es decir, una persona a lo mejor comete, no sé, imagina, a lo mejor sustrae algo que no es suyo, ¿no? Lo toma y a lo mejor se siente mal y dice, oye, no debía haberlo hecho, estuvo mal, y empieza a disfrutar de ese delito, ¿verdad? De eso que cometió, y se siente mal, y dice, no, eso estuvo mal, y luego después a lo mejor en la siguiente ocasión dice, oye, pues sé que está mal, pero y bueno, pues, y lo sustrae, y a lo mejor se siente tan mal, pero ya no tan mal, y sigue practicando ese pecado, sigue haciendo ese acto hasta que su conciencia queda cauterizada. Así lo dice la palabra del Señor. Hasta que ya no tiene conciencia, ya no le duele, ya no se siente mal por lo que está realizando, y lo comete esos pecados ya con una mente corrompida. Como dice Tito 1:15, no lo busque, apúntalo nada más si está tomando nota. Tito 1:15 dice que los incrédulos tienen la mente corrompida, la conciencia y la mente corrompida por causa del pecado. El pecado va corrompiendo, va dañando la conciencia hasta que la persona simplemente ya no le duele, ya no se quebranta cuando comete un pecado. Y se vuelve un esclavo del pecado. La palabra del Señor así lo dice, que aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y por eso a veces la gente ya no puede vivir sin cometer ese pecado porque se ha vuelto su esclavo, está bajo su dominio y ya no puede disfrutar de la libertad de no cometer ese pecado. Entonces, ¿qué necesita una persona? Que el Espíritu Santo lo convenza. Ahora, eso es previo a la conversión. Entonces, la persona, cuando es tratada por el Espíritu Santo, en esta parte, digámoslo así, de la vida, empieza la persona a sufrir angustia, preocupación, estrés, inclusive enfermedades pueden venir a él porque el Espíritu Santo lo está tratando, lo está convenciendo, y se vuelve una lucha interior en la persona sabiendo lo que es bueno, teniendo conciencia de lo que es malo, que su vida está en pecado, está en muerte, digámoslo así, y que si no hace algo al respecto va a sufrir, va a perecer. Por eso viene la angustia, viene la preocupación, viene el estrés, aún las enfermedades son producto de ese trato del Espíritu Santo con la persona inconversa. Insomnios, pesadillas, situaciones muy difíciles que se están librando en el interior de la persona porque el Espíritu Santo le está hablando, y la persona se resiste, no quiere dejar aquello o no lo puede dejar porque se ha vuelto un esclavo, y el Espíritu Santo está ahí insistente, hasta que sucede dos cosas: o esta persona se rinde a la voluntad de Dios o se resiste completamente y lo rechaza, y entonces sucede lo que ya hablaba en el versículo 9: no cree en el Señor Jesucristo, y su mente es cauterizada, su conciencia es cerrada a la palabra de Dios y se pierde completamente en el pecado. Aún así, en la peor condición del ser humano, el Espíritu Santo puede insistir nuevamente, puede tratar nuevamente con esa persona si está en el plan de Dios, y puede lograr nuevamente rescatarlo, ¿verdad? Pero eso es una obra que el Espíritu Santo tiene que hacer. ¿Qué nos corresponde a usted y a mí? Hablar la palabra de Dios, predicarla, hablar del Evangelio, y que sea tal vez es un instrumento que Dios utilice para que las personas tomen esta conciencia y se conviertan, y no dejar de orar por esas personas hasta que o el Señor se las lleva o mueren sin Cristo o se convierten al Evangelio. Pero nuestra labor es hablar, predicar y orar por esas personas.
Bien, ¿queda claro entonces qué sucede antes de? Sí, gracias. Ahora vamos a ver qué sucede durante el nuevo nacimiento. Vaya conmigo a Juan 3. Juan 3. Eso es antes. El Espíritu Santo convenciendo, obrando en el inconverso para hacerle ver la situación, la condición en la que se encuentra. Ahora, ¿qué sucede cuando finalmente esta persona se rinde al Señor Jesucristo? En Juan 3, versículos 5 al 6, esto ya lo vimos creo que la semana pasada, lo vuelvo a comentar. Juan 3 es la historia de Jesús y Nicodemo, dice, de cierto, estoy en Juan 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, le está hablando a Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, como usted y yo, somos carne, ¿verdad? Nacimos de la carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, usted y yo también nacimos del Espíritu, por lo tanto también somos Espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, la persona no puede nacer espiritualmente por sí misma, no es por su fuerza de voluntad, no es por su conciencia, no es inclusive ni por su arrepentimiento, sino que esta obra la realiza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae el nuevo nacimiento. ¿Y cómo viene este nuevo nacimiento? Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, de lo que lo convenció el Espíritu Santo, era de pecado, de justicia y de juicio. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, se entrega a Él, se arrepiente de sus pecados, en ese momento, si eso es genuino, si eso es auténtico, el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, viene y le imparte la vida espiritual y lo sella como hijo de Dios. En ese instante sucede una transformación impresionante en el interior del hombre. Es decir, la palabra de Dios dice que somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, que hemos pasado de muerte a vida, que hemos dejado de estar bajo el reino de Satanás y ahora estamos en el reino de Dios. Suceden muchas cosas espiritualmente, que trato aquí de resumir muy brevemente, pero lo que sucede principalmente es que esa persona es justificada ante Dios por la muerte de Jesucristo, es perdonada de todos sus pecados, es resucitada, digámoslo así, espiritualmente, y el Espíritu Santo entra en él. Usted y yo seguramente ya pasamos por eso. Y es algo inexplicable, es una paz que se manifiesta en el rostro de la persona, algunos se quebrantan llorando, agradecimiento por lo que Dios está haciendo, y es algo inexplicable porque es una experiencia que solamente provee el Espíritu Santo, o sea, es decir, no hay un estudio científico, va a pasar esto y esto y esto, pero en la Biblia podemos entender lo que sucede en el interior del hombre y que de alguna manera se puede manifestar en su rostro, en su inclusive tal vez en alguna sanidad física, el comportamiento. Todo eso sucede cuando una persona se arrepiente y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra a la persona. Por eso la palabra de Dios dice que usted y yo somos el templo del Espíritu. El Espíritu está dentro de nosotros. ¿Se acuerdan hace un momento que leíamos en Juan que dice el Espíritu está con ustedes, pero el Espíritu estará en ustedes? Cuando un pecador se arrepiente, como usted y yo lo hicimos, y entregamos nuestra vida a Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros, entra en nosotros. Y aquello que algunos dicen la conciencia, el poder entender las cosas espirituales, eso solamente es provisto por el Espíritu Santo, porque Él viene a morar, viene a habitar en el creyente y estará en él por siempre. Eso es algo importante. Una vez que el Espíritu Santo entra a la vida del hombre, una vez que habita en él, que mora en él, ya no se va a ir. Por eso leíamos hace un momento que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Significa que cuando el Espíritu Santo entra en nosotros
Y no es que nosotros digamos, ahora sí entra, no. Él entra porque ve en nosotros un arrepentimiento genuino, una fe auténtica de creer que Jesucristo murió por nosotros, y entonces el Espíritu Santo entra. No es que digamos, ven Espíritu, entra en mí, no. Él decide o no entrar según vea que lo que estamos haciendo en ese momento de arrepentimiento, de pedir perdón, de pedirle al Señor Jesucristo que gobierne nuestra vida, si eso es auténtico, Él entra. Usted y yo no podemos impartir el Espíritu Santo. No puedo decir, te voy a dar el Espíritu Santo entra en él. Yo no soy nadie para ordenarle a Dios que haga lo que tenga que hacer. Señor, ve su corazón, mira, Señor, escudriña su vida, Padre, y ten a bien entrar en él, Señor, habitar en él, por favor, Señor. O sea, sí le podemos rogar al Padre, sí le podemos pedir al Señor, pero yo no puedo impartirlo ni con imposición de manos, ni con mi oración, porque yo no le ordeno a Dios. Dios decide entrar o no entrar. Por eso usted puede ver cuando hacemos, o se hacía, ¿verdad?, en el pasado, a ver, ¿quién quiere recibir al Señor Jesucristo? Y se levantan las manos y pasen acá al frente, vamos a orar por ustedes, ¿no? Y pasa la gente al frente, Señor, recibe el Espíritu Santo. ¿Qué es eso, hermano? O sea, ¿yo tengo el poder para entonces a través de mi mano impartir el Espíritu Santo? No, absolutamente. Yo oro al Señor para que tenga a ver el corazón, y si ese arrepentimiento, esa fe es genuina y auténtica, que el Señor mande su Espíritu a habitar en él. Pero puedo orar, pero no puedo imponerlo. Y entonces usted ve a la gente que pasa al frente y a lo mejor están llorando con las manos alzadas, están tirados al piso, quebrantados. Usted dice, wow, este ya se está arrepintiendo, este ya se está entregando a Jesucristo, ya se está convirtiendo, eso está haciendo para volverse una nueva criatura. Eso es lo que usted y yo vemos, es lo que usted y yo juzgamos por las apariencias. Pero quien verdaderamente juzga el corazón del hombre, y como le digo, la autenticidad de eso que está sucediendo, es Dios. Así podrá estar tirado, berreando, empapado en lágrimas, en llanto, ahí tirado, pero a lo mejor es solamente emoción. O podrá haber alguien así, mire, sin tanto aspaviento, sin tanto movimiento, tanta, digamos, expresión o manifestación exterior de lo que está pasando en su interior. Y a lo mejor el Señor dice, este sí se está arrepintiendo, este sí tiene la fe en mi Hijo Jesucristo. Este sí quiere una conversión. El único que puede juzgar es Dios. Y nosotros nos vamos con la finta, ¿verdad? Decimos, ay, mira cómo está ahí quebrantado, ahí, el Señor me está tratando. A lo mejor es pura emoción, puro show. Usted y yo no lo podemos juzgar. El único que decide quién sí y quién no, a este sí, a este no, es Dios. Y el único que envía al Espíritu Santo a habitar en las personas es Dios. Al tiempo, usted y yo ya podremos juzgar, más allá de lo que sucedió, digamos, en ese momento. Al tiempo usted y yo podremos juzgar. ¿Por qué? Por los frutos. Ahí usted y yo nos vamos a dar cuenta. Mira, no estaba ahí hace unas semanas tirado, ataleando, arrepintiéndose. Mira ahorita cómo, pues no se convirtió, hermano. Y el Espíritu Santo no entró en él. Y sigue siendo pecador, muerto espiritual. Y a lo mejor aquel que se veía calladito, tranquilo, sin hacer tanta cosa, a lo mejor ese sí se convirtió de verdad y el Espíritu Santo entró en él y podemos ver un fruto de conversión en su vida. Por eso la palabra de Dios dice, por los frutos los vas a conocer. Es la forma como usted y yo podemos, entre comillas, juzgar si una persona es convertida, si el Espíritu Santo mora en él o no. Y digo entre comillas porque aún eso también se puede aparentar, ¿verdad? Y podemos ser engañados. Pero bueno, volviendo al punto, ¿qué sucede durante ese momento de conciencia, de arrepentimiento, de pedir perdón al Señor, de reconocer que Él murió en nuestro lugar y pedirle que Él gobierne nuestra vida? En ese momento el Espíritu Santo entra en el creyente y desde su interior empieza a impartirle la vida espiritual.
Una vez que entra el Espíritu Santo en una persona, no se va, porque fue auténtico, fue cierto, fue verdadero lo que ese hombre estaba haciendo, esa mujer estaba haciendo, y el Espíritu Santo viene y lo sella, dice la palabra del Señor, y no se va a ir de él. Lo que sucede, esos traslados que les decía, de las tinieblas a la luz admirable, del reino de Satanás al reino de Dios, de muerte a vida, suceden en ese instante. El Espíritu Santo provee la vida espiritual que necesita la persona y entonces le asegura de que es una persona salva. Es una persona salva y con vida eterna. En ese momento, a lo mejor la persona no lo entiende y no tiene pleno conocimiento o entendimiento de lo que ha sucedido, pero ahí viene la labor entonces del discipulado para explicarle lo que es la vida cristiana a un recién convertido, explicarle en qué consiste, ¿verdad? Y ahí hay que discipularlos, hay que instruirlos, hay que hablarles de Dios para que vayan conociéndolo más y entendiendo qué sucedió en esa conversión, digámoslo así. Bueno, eso entonces ya vimos que el Espíritu Santo es una persona, que es eterno, vimos qué hace antes de la conversión, hemos acabado de ver qué hace durante la conversión, ahora vamos a ver qué hace después de la conversión. ¿Qué hace después de la conversión? De esto también le voy a dar más material durante la semana. Por cuestión de tiempo solamente voy a mencionar un punto de lo que hace el Espíritu Santo ya en la vida del creyente. Una vez que entra en él y que le digo que no se va, o sea, no significa que si usted y yo pecamos, el Espíritu Santo se va, ya pecaste, ya me voy. Ya te arrepentiste, me regreso. Vuelves a pecar, me voy. No, el Espíritu Santo no entra y sale de la persona. Entra para siempre, porque vio una conversión genuina, un arrepentimiento auténtico, una fe original de creer en Jesucristo. Entonces, una vez dentro del creyente, y como sabemos que ya no se va de él, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a llevar a la santidad. Hay varias labores que hace el Espíritu Santo, repito, eso los estaré compartiendo durante la semana, pero una de las más importantes es llevarnos a la santidad. ¿Cómo es esto? Así como al mundo lo convence de juicio, de justicia y de pecado, a nosotros nos va a convencer lo que es agradable a Dios y lo que es desagradable, más o menos similar a como lo hace con el pecador, y nos está guiando para llevarnos a la santidad, a hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo. Esta labor del Espíritu Santo de conducirnos a la santidad es progresiva y es permanente. No creo que haya un ser humano que diga, ya la logré, ya la hice, ahora sí 100% santo, cero pecado en mí. No. La palabra de Dios dice que el pecado mora en nosotros y de vez en cuando se manifiesta. O sea, aquel que dice que no tiene pecado dice que hace mentiroso a Dios y por lo tanto ya es pecador, ¿no? Entonces el Espíritu Santo nos va llevando a una santidad progresiva, podemos decir. Y ahí nuevamente usted y yo podemos testificar de alguien convertido, arrepentido, salvado por el fruto, porque se ve que ya no es la persona que era antes. Su carácter se va moldeando más al carácter de Cristo. Su comportamiento se va haciendo más como el comportamiento que Cristo tendría en una situación similar. Su interés ya no son los mismos que tenía antes de Cristo. Fíjese, ese también es una evidencia. No sé si lo voy a comentar en las próximas semanas, pero ahorita me viene acá a la mente. Otra evidencia en la cual una persona es convertida al cristianismo es que sus intereses que tenía antes de Cristo
no son los mismos intereses que ahora tiene en Cristo. ¿Qué queríamos antes de Cristo? ¿Alguien se acuerda? Bueno, si no, yo la recuerdo. Queríamos dinero, queríamos fama, queríamos posesiones, riquezas, viajar por todo el mundo. A lo mejor los más enamorados querían tener muchas novias, muchos novios, ¿no? Coches, un buen trabajo, reconocimiento. Eso era lo que queríamos en mayor o menor escala antes de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo, ¿seguimos deseando lo mismo? Si seguimos deseando lo mismo, hermano, entonces le digo que esa persona no se ha convertido, porque sigue teniendo los mismos deseos carnales que tenía antes de que el Espíritu Santo entrara en su vida. Entonces, ni siquiera ha entrado el Espíritu Santo porque sigue deseando lo mismo. Nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras ocupaciones cambian cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, las prioridades. Ahora, no está mal, no me malinterprete, no está mal no desear tener un coche propio, tener casa propia, tener un buen trabajo, un buen sueldo, una buena pensión. Claro, no estoy diciendo que renunciemos a eso, pero no es nuestra mayor y máxima prioridad, no es nuestro afán lograr eso y no me importa qué tengo que hacer hasta alcanzarlo. No, es algo que se vuelve secundario. Porque el Espíritu Santo ahora en nosotros nos imparte la voluntad de Dios y nos damos cuenta que hasta eso sí está bien, hermano, sí está bien procurarlo, sí está bien esforzarse por alcanzar lo que le digo, una pensión, pensémoslo así, una casa, un coche, un buen trabajo, eso está bien, hermano. Pero no es nuestro mayor afán, no es nuestra obsesión lograrlo, porque ahora que el Espíritu Santo muere en nosotros, las prioridades cambian y eso pasa a ser secundaria. Dice la palabra del Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo eso vendrá por añadidura. Entonces, ¿cuál sería nuestra prioridad ahora que estamos en Cristo, que el Espíritu Santo muere en nosotros? ¿Cuál sería nuestra prioridad? Amar a Dios, adorarlo, servirlo, hablar de Cristo, predicar el Evangelio, estudiar la Biblia, orar, tener comunión con el Señor, tener comunión con los hermanos. Dígame si esos eran los deseos que tenía antes de Cristo en la carne. No, por supuesto, no le interesaba nada de eso. Pero ahora en Cristo siente uno, por el Espíritu Santo, un amor hacia la palabra, estudiar la Biblia, pasar oración con el Señor, escuchar prédicas en YouTube, en las redes sociales, ya no escuchar la música del mundo, escuchar prédicas, hablar de Cristo, testificar, escuchar las predicaciones los domingos, meditar en los devocionales entre semana. Cambia totalmente las prioridades, el interés mayor de nuestras vidas cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, una forma de darnos cuenta si hemos sido convertidos o no es nuestras prioridades, nuestros intereses y nuestros deseos. El amor a las almas, ¿verdad? No sé si le pasa ahora en Cristo. Y a lo mejor puede ser que ya se había convertido, pero a lo mejor estaba medio apagado ahí su vida espiritual, no tenía tanto interés por estas cosas. Y yo espero que a través de la sana doctrina, de los mensajes que aquí predicamos, las meditaciones entre semana, se despierte, ¿verdad? Ese deseo, ese espíritu que Dios puso en ustedes, se avive para que entonces se incremente esto que le acabo de decir como sus prioridades, ¿no? Y sobre todo me comentaba ahorita mi esposa del amor a las almas. No sé si ahora le pasa que ve a alguien de la calle y siente dolor en su corazón, o ve una historia de alguien que a lo mejor está sufriendo, padeciendo y se quebranta su corazón, ¿no? Cuando antes así como que era totalmente diferente, no me importa la vida de los demás, y ahora en Cristo uno se conmueve al ver a las personas que están sufriendo, que hubo un desastre natural, que arrasó con las casas, que falleció gente, que los dejó en la calle. Uno se quebranta, hermano, uno se duele.
Uno ya no es tan insensible como era antes. Y mire, aquí también, por ejemplo, esta provisión es parte de esa sensibilidad, de ese deseo de que la gente esté bien. No es, por supuesto, nuestra mayor prioridad, pero sí es un deseo en nuestro corazón que la gente esté bien, que tenga provisión, que tenga sustento, que tenga un trabajo, que tenga salud. Y cuando esas cosas no se dan, a uno le quebranta. Ese es el amor que Dios pone en nosotros por las almas, por el necesitado, por el hambriento. Por eso usted, cada ocasión que pueda, ayude a aquel que lo necesita. Y ese es un testimonio nuevamente de que usted y yo estamos en Cristo. Porque antes ni nos importamos, le damos un peso si acaso, o a lo mejor sacamos la moneda más grande o el billete más grande por ahí, o algo que realmente signifique una ayuda para ellos, ¿verdad? Entonces, yo le invito a que sigamos buscando de Dios a través de la palabra. Esas cosas se van a ir dando. Por eso le decía que es una santidad progresiva. Vamos progresando, vamos avanzando en la santidad de acuerdo al plan de Dios. Bien, voy a mencionarle una obra del Espíritu Santo en el creyente, y las demás se las comparto en la semana. Una obra del Espíritu Santo en el creyente, y está en Juan 14:26. Juan 14:26. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, una labor importantísima del Espíritu Santo ya en la vida del creyente es dar el entendimiento de la palabra de Dios. Hay más que, repito, le compartiré en la semana, pero quiero que se lleve cuando menos el día de hoy. Dar el entendimiento correcto de la palabra de Dios. Eso hace el Espíritu. Eso, el Espíritu a usted le está dando el entendimiento de las cosas correctas de acuerdo a la palabra, la interpretación precisa. ¿Qué es lo que Dios quiso decir ahí en la Biblia, en esos versículos? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? El Espíritu Santo le va a proveer a usted y a mí ese entendimiento. Mi trabajo aquí como pastor, pues es justamente transmitirle a usted ese entendimiento. Que usted por sus ocupaciones, lo que haga en la semana, tal vez no tenga el tiempo de meterse a la palabra, escudriñarla, profundizar en ella. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es venir a explicarle la palabra de Dios como está escrita, lo que significa, la interpretación correcta, y quiera el Espíritu Santo, y esa es mi oración, que eso que yo le estoy diciendo de acuerdo a la Biblia, lo tome el Espíritu y a usted le dé el entendimiento, o sea, le prenda el foco, ¡ping!, o le caiga el 20, como se dice. Ese es mi trabajo. Hablarle la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo a usted le va a convencer, le va a dar el entendimiento, le va a guiar acerca de lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Pero esa labor no es exclusiva mía. Usted en su casa puede meterse a la Biblia, buscar en internet, ver el lenguaje original, el significado, o sea, eso es lo que yo hago, hermano. Eso es lo que yo hago. Obviamente con la dirección del Señor, con el entendimiento que Dios nos da, usted también puede alcanzar el mismo entendimiento, el mismo conocimiento, si tuviera tiempo. Pero a veces no se tiene el tiempo y eso es razonable, hermano. Y ese es uno de mis trabajos aquí en este lugar, transmitirle a usted las verdades bíblicas. Bueno, por último, para terminar, quiero comentar algo que también ha resultado un poco confuso y que inclusive algunas iglesias, algunas congregaciones realizan y que creemos que no es correcto, y me refiero al bautismo del Espíritu.
Santo. Vaya conmigo a Efesios 5:18, por favor. Es decir, le voy a compartir unos versículos más, pero bueno, ahorita vamos a Efesios 5:18. Ya dijimos y ya demostramos en la Biblia que cuando un creyente o un inconverso, digamos así, se vuelve creyente por la labor del Espíritu Santo que lo convence y entra en él, ese creyente es ocupado o es habitado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra plenamente en él. Eso es un misterio, por supuesto, porque a nuestro razonamiento, a nuestra lógica natural no logramos entenderlo, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo entra en él. Ahí está un principio que ya aclaramos. Ahora, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo entra en él completamente o entra una parte de él y después hay que meter más del Espíritu en la vida de las personas? Vamos a aclararlo aquí en Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, o en otras versiones dice desenfreno, antes bien sean llenos del Espíritu. Nuevamente con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo. Entonces, sean llenos del Espíritu. Aquí la confusión que existe es que algunos piensan que hay que ser llenos del Espíritu y que es Dios el que va a proveer esa llenura. Sí hay que ser llenos del Espíritu, aquí lo dice Efesios 5:18, lo dice el apóstol Pablo, pero no está diciendo que el Espíritu Santo los llene a ustedes, sino que dice, ustedes sean llenos. Es decir, la orden o la petición no es para Dios, sino es ¿para quién? Para el creyente. Entonces, ¿quién tiene que ser lleno? El creyente. ¿Quién se debe llenar del Espíritu? El creyente. ¿Quién debe procurar, buscar ser lleno? El creyente. En ningún versículo de la Biblia va a encontrar usted que digan, oren a Dios para que les dé más de su Espíritu. No es que nos dé más de su Espíritu. O nos da su Espíritu o no nos da su Espíritu. Y ya lo expliqué, que Dios decide a quién sí le da su Espíritu, a quién no, y eso sucede en la conversión, en el arrepentimiento. Después de eso ya no hay más. No es que diga, ahí te va 1 kilo de Espíritu, si veo que avanzas y le echas ganas, te doy otro kilo de Espíritu, y si veo que haces esto, te vas a un retiro, otro kilo de... No. Desde el momento de la conversión, el Espíritu Santo entra plena y completamente en la vida del creyente, no una porción. No se le va dando a cucharadas al Espíritu Santo a las personas. O está o no está, punto. Y entonces aquí en Efesios 5:18, cuando dice sean llenos, es una orden al creyente. No es pídale a Dios, no. Creyente, sé lleno. ¿Cómo es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo significa que nos sujetemos completamente al Espíritu Santo, rendir nuestra voluntad a Él. Dejar que Él gobierne nuestras vidas. Uno de los temas que estaré tratando en las próximas semanas, no recuerdo qué tema es, pero vamos a hablar del bautismo, voy a profundizar más en este tema, pero ahora baste con decirles que el Espíritu Santo ya está en ustedes y no es bíblico pedir más de su Espíritu. Es como si Dios, ahora sí que chiquiteara y entregara el Espíritu Santo, ¿no? Entra completamente. No es bíblico decirle, lléname más,
O lo tienes o no lo tienes. Punto. Y cuando se da la orden, llénate más, cristiano, llénate más, significa ríndete más al Señor, sujétate más al Señor, obedece más al Señor. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu. Porque como ya le he dicho, en nosotros mora aún el pecado, la carne, y hay una lucha interior donde la carne quiere hacer lo suyo y el Espíritu quiere hacer lo de Dios, y está esa lucha constante, y de repente la carne gana y de repente la carne sale a relucir, ¿verdad? Con una mala palabra, una mala actitud, un mal carácter, con un pecado, como ahorita sustraer algo, mentir, dañar a alguien, en fin, hay muchas manifestaciones de la carne, de repente sale, ¿verdad? Ya le dije. Y eso no significa que cuando eso sucede el Espíritu Santo se va y nos abandona, y cuando nos arrepentimos regresa. No significa eso. Pero si usted y yo fuéramos llenos del Espíritu, o en la medida que vamos siendo llenos del Espíritu, entonces usted y yo vamos manifestando menos las obras de la carne en nuestra vida. Y entonces usted y yo vamos dando testimonio de que somos hijos de Dios y estamos en un proceso de santidad, ya le dije, progresiva. Si antes hacíamos, no hay medida en los pecados, no hay medida de decir hay pecaditos y pecadores, es simplemente pecado el que nos aparta de Dios, así sea un asesinato o robarse una cajita de consomé, es igualmente grave, es pecado. Y entonces, en la medida que nosotros vamos avanzando en nuestra santidad, nuestros pecados se van reduciendo, si le pudiéramos poner una medida en cuanto a la magnitud, aunque repito, a los ojos de Dios es lo mismo, pero a lo mejor ya no mentimos tanto, a lo mejor ya no robamos tanto, a lo mejor ya no tenemos tan mal carácter, a lo mejor ya no decimos tantas malas palabras, hasta que eso sea completamente erradicado. Hasta que completamente dejemos de mentir, hasta que completamente dejemos de decir malas palabras, hasta que completamente dejemos de hacer lo malo al Señor. Entonces, usted y yo tenemos que procurar alcanzar esa santidad, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Busquemos, por lo tanto, la ayuda del Espíritu Santo para que Él que mora en nosotros nos vaya gobernando y así la carne se vaya sujetando y seamos de esta forma llenos del Espíritu. Por lo tanto, por último, 1 Corintios 12:13, con esto termino. 1 Corintios 12:13. Hablando nuevamente del bautismo del Espíritu. Dice 1 Corintios 12:13. ¿Qué hay entonces con esas experiencias que hemos visto o que hemos a lo mejor hasta participado del bautismo del Espíritu? Ya entendimos a través de la palabra que el Espíritu mora en nosotros, pero ¿cómo es eso de que la gente es bautizada en el Espíritu? Y usted tal vez lo ha visto, que a lo mejor le pone la mano a una persona y esa persona empieza a hablar en lenguas o empieza a carcajearse de una manera desaforada o a llorar o se pone a correr como loco, hace cosas, digamos, inapropiadas, podríamos pensar, así como podríamos ver en Hechos 2, ¿verdad? Que la gente decía que estos están borrachos, estos están llenos de mosto, dice la Biblia, así como actitudes de ese tipo, y decimos, ¿qué sucede entonces ahí con el Espíritu? El Espíritu los toma y empiezan a perder el control
de sus actos. ¿Qué es lo que sucede ahí? Fíjese, el bautismo del Espíritu, que es lo que le quería aclarar en 1 Corintios 12, versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos, ¿qué? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por lo tanto, eso que dicen del bautismo del Espíritu no es bíblico. O no es bíblico posterior a la conversión. Sí somos bautizados en el Espíritu al momento de convertirnos, como ya lo expliqué. El Espíritu Santo entra en nosotros, ese es el bautismo. Ahí sucede. No es una experiencia posterior a, no es algo que se pueda lograr después de, porque el Espíritu Santo ya mora con toda su plenitud en el cristiano y no es una experiencia posterior a la conversión. Nuevamente, o lo tienes o no lo tienes. Y si lo tienes, no significa que lo vas a tener más después. O va a suceder algo sobrenatural, algo extraordinario después a través de un bautismo. No, lo tienes, punto. Y aquí la palabra de Dios dice que somos bautizados en un cuerpo. A veces se utiliza erróneamente del bautismo del Espíritu cuando se quiere referir al bautismo en el Espíritu. No es lo mismo en él que del, ¿sí? Espero esté quedando claro. Y si usted está tomando nota, apunte esto para terminar. Entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu? No son esas experiencias que usted ha visto, atestiguado o participado tal vez, o hemos participado, de que empieza uno ahí a hacer cosas inapropiadas, ¿no? Eso es otra cosa, más no el bautismo del Espíritu. Puede ser emocionalismo, puede ser un tipo de histeria colectiva, puede ser manipulación, pero no es espiritual. O doctrina de hombres que nos hacen creer, a ver, ¿quiénes hablan en lenguas? A ver, tú no hablas en lenguas, pásale aquí, vamos a orar al Señor para que hables en lenguas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, sé lleno, hasta ellos lo impactan, ¿no? Se les quiere ahora, nos dice, sé lleno, recibe el Espíritu, recibe, abre tu boca, habla en lenguas, y empieza a hacer una ola de cosas que ni sabe lo que está haciendo, y le digo, hasta se cae y hace esto y lo otro, se queda como desmayado. Eso no es bíblico. Sí puede suceder una manifestación sobrenatural del Espíritu, y lo veremos más adelante, el hablar en lenguas, qué significa eso bíblicamente hablando, pero no es lo que usted y yo hemos presenciado en otros lugares, en otras ocasiones. Esas supuestas manifestaciones de la llenura del Espíritu no es bíblico, no es el Espíritu de Dios. Puede ser otra cosa, hasta demoníaca o satánica. Y la gente entonces despierta su curiosidad, dice la palabra del Señor que tendrán comezón, ¿verdad? Y vamos, ahí hay unas manifestaciones tremendas, vamos, ahí la gente se tira al piso y llora y todo, y vamos ahí se empiezan a llenar las iglesias porque se vuelve más una sensación, un sensacionalismo, el buscar esas experiencias más que la palabra de Dios. Y se desvían de la verdad y se van a una doctrina equivocada, ¿no? Bueno, entonces le decía, ¿qué es el bautismo en el Espíritu? El bautismo en el Espíritu se puede definir como la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente al momento de la salvación. Os lo voy a volver a repetir, por si no alcanza a apuntar todo. Ahí va de nuevo. La obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente al momento de la salvación en unión con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo.
Lo repito, el bautismo en el Espíritu, bíblicamente hablando, es la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente al momento de la salvación en unión con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Este bautismo es sinónimo de salvación. Este bautismo es sinónimo de salvación y no es una experiencia posterior a la salvación. Cuando tratemos el tema del bautismo, hablaré del bautismo en agua, retomaré este tema con mayor profundidad, pero me parecía importante que ahorita lo tuviéramos claro, esto del bautismo en el Espíritu, más que del Espíritu. ¿Perdón? Es sinónimo de salvación y no es una experiencia posterior a la salvación. Es decir, cuando usted y yo nos convertimos, ahí sucede el bautismo, como lo acabamos de leer en 1 Corintios, sucede allí el bautismo en el Espíritu, somos sellados, somos apartados por el Espíritu, Él pasa a habitar en nosotros y no es una experiencia posterior a ese momento. Ahí sucede que somos bautizados en Cristo y en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Por lo tanto, creemos que todos los cristianos hemos sido bautizados ya por el Espíritu al momento de la salvación. Por lo tanto, creemos que todos los cristianos hemos sido bautizados ya por el Espíritu en el momento de la salvación. Entonces, usted y yo, si nos hemos convertido a Cristo, ya estamos bautizados en el Espíritu. Ya estamos bautizados en el Espíritu. No andemos buscando esas experiencias sobrenaturales que algunos persiguen con afán, pensando que aún les falta más del Espíritu, que aún necesitan más del Espíritu, que aún desean así como beber como el vino del Espíritu, el fuego del Espíritu, el bautismo. Eso no, mi hermano. Vamos a orar para dar gracias al Señor por esta palabra y vamos a pasar a la Santa Cena. Y después de esto vamos a levantar nuestras ofrendas y terminaremos con la provisión aquí con las despensas.